Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar en Bloom. Mi nombre es Lorena Amarante y en nombre de Omelatam queremos darle la bienvenida a este webinar que forma parte de una serie de eventos online y gratuitos abiertos a la comunidad en Bloom, la plataforma de email y automation marketing más utilizada en Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos como orador invitado a Ignacio Maimón, él es CEO de Enblue, y va a estar presentando la temática contenido dinámico en tus mails. Ignacio va a tener una presentación con una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos y después damos espacio y abrimos a que todos los asistentes puedan hacer sus preguntas y consultas e Ignacio irá respondiendo para, bueno, satisfacer sus necesidades de conocer más sobre la potencialidad que tiene el email marketing dentro de la estrategia de su organización. Así que sin mucho más, le damos la bienvenida a Ignacio Maimone. Bienvenido Ignacio, te escuchamos. Contactarlo de una manera distinta en cada uno de los pasos de este journey. En definitiva, lo que se trata es de tener un presupuesto eficiente para cada momento de la vida o del ciclo de vida del contacto. El email marketing ha ido evolucionando a lo largo de los años y hoy en día estamos tratando, digamos, de llegar a una hiperpersonalización de los mensajes. En principio, digamos, se hacían envíos en masa, después se fue avanzando, digamos, con los perfiles, después se fueron detectando intereses y hoy en día, digamos, estamos tratando de llegar a entender el comportamiento del cliente y en base a eso, digamos, tener una predicción de lo que va a hacer nuestro cliente. Esto se ve totalmente, eh, esto se ve totalmente reflejado en las métricas que podemos obtener del email marketing. Yo ahora lo que les voy a hacer antes de seguir adelante, y un poco para tener noción, digamos, de dónde están ustedes, de qué hacen con el email marketing, vamos a hacer una breve encuesta que les pido a ustedes que respondan para poder tener datos del conocimiento que ustedes tienen acerca del email marketing. Entonces, la primera pregunta, ahí la están viendo en pantalla, es si están utilizando alguna herramienta de email marketing. Ahí les pido que vayan contestando si utilizan o no utilizan alguna herramienta. Bueno, bien, veo que la mayoría utiliza una herramienta de email marketing. Vamos con otra de las preguntas, que es ¿qué tamaño aproximado tiene la base de contactos que hoy están manejando? No importa ahí si no se acuerdan exactamente, pero para tener una referencia. Bien, perfecto. Y ahí vamos con una pregunta más. ¿Estás haciendo remarketing por mail hoy en día? Esto ya sea, digamos, en forma manual, automática, de la forma que sea, pero bueno, para entender si hoy están haciendo algo de remarketing. Bien, perfecto. Y la última pregunta, ya no nos molesta más. Si tienen o trabajan en una empresa que tenga un e-commerce, para entender, digamos, si vienen más del lado del e-commerce o algún otro rubro de comunicación. Perfecto, ahí estamos mitad y mitad. Bien, entonces continuamos con la presentación. Entonces les contaba, digamos, cómo fue evolucionando el email marketing, que bueno, la mayoría de ustedes hoy utiliza una herramienta de email marketing, lo estarán experimentando, cómo está cambiando el mercado hoy en día. Cuando hablamos de hiperpersonalización, ¿qué estamos hablando? En definitiva, lo que queremos es generar un mensaje a tiempo a la persona indicada con el contenido adecuado. Esto nos lleva, digamos, a hablar de remarketing,
Digamos, la verdad que yo estuve investigando para otras charlas también, ¿no? El concepto este de remarketing, y la verdad que si uno googlea el término, hay infinidad de definiciones, por eso vamos a acotarlo un poco, digamos, para lo que es el email marketing. Cuando hablamos de remarketing, estamos tratando de entender qué es lo que hace nuestro contacto, nuestro cliente, y tratar de generar contenido basado en ese comportamiento que tuvo el cliente. En definitiva, ¿qué es email remarketing? Es armar una pieza única de mail a la persona indicada en el momento adecuado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de piezas únicas? Hablamos, por ejemplo, de estos, yo acá, digamos, tomé algunos ejemplos de algunos clientes donde, digamos, por ejemplo, en este de Qubit, que es una empresa que vende contenido de películas y series, tipo Netflix, donde envía, digamos, contenido adecuado al comportamiento que fue teniendo cada uno de sus clientes, cuáles fueron las películas que vio, cuáles eran los rubros que le interesa. Entonces se arma, digamos, la pieza en base a ese contenido. Lo mismo, por ejemplo, este otro ejemplo de una empresa de turismo donde envía, digamos, ofertas de destinos relacionado con lo que estuvo navegando sus clientes. Después tenemos otro caso acá de Stock Center, que es una empresa de retail en Argentina que vende productos de indumentaria deportiva. Y acá, digamos, se hace lo mismo. En el Cyber Monday se envían, digamos, piezas con contenido relacionado a los intereses de las personas. Por último, tenemos este caso de Mercado Libre, donde podemos ver que una persona, o es el típico caso también de eBay o de Amazon, no sé si alguno está suscripto, pero es un caso típico donde vemos un producto en particular y al otro día, en caso de que no lo hayamos comprado, nos mandan una oferta relacionada con ese producto. Esto es lo que hablamos de armar una pieza única en email marketing. Después, cuando veamos un caso, digamos, que les voy a presentar, van a ver, digamos, cuál es la efectividad que tienen este tipo de piezas y que no es indistinto, digamos, enviar un contenido en masa, como veíamos al principio, digamos, sin segmentar, sin hacer ningún tipo de adecuación de la pieza, la diferencia que hay en las métricas y en los resultados con este tipo de acciones. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de piezas únicas? Hablamos de contenido delineado por los intereses, por las preferencias o por la actividad del usuario. Ahora, antes de meternos un poco más en detalle, tenemos que hablar de estos conceptos fundamentales para poder armar estas piezas únicas. Por un lado, son las propiedades de los contactos de nuestros clientes, que nos permiten armar distintos segmentos. Por otro lado, es conocer los ítems, es decir, los productos que le interesan. Y por otro lado, ver los intereses en general que le atraen a esta persona. Entonces, para verlo en un caso práctico, por ejemplo, a Romina, una persona que estuvo navegando en esta web de Stock Center que les contaba antes, le interesa un producto específico, que en definitiva es esta zapatilla New Balance, y el interés, digamos, que ella registró fue en las categorías de outdoor y running. Por último, esta segmentación nos permite identificar que Romina es una mujer. Entonces ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo hacemos para aprender sobre el cliente? Del cliente podemos aprender de muchas maneras. Por un lado, el cliente mismo nos puede expresar sus intereses completando formularios. Por eso también ahí es muy importante cuando hacemos un welcome email, por ejemplo, aprovechar esa oportunidad para registrar cuáles son los intereses de la persona, o mismo cuando actualiza los datos en la web, también aprovechar para consultarle acerca de los intereses. Si le siguen interesando las mismas cosas, también es importante la vigencia
de esos intereses e ir actualizándolos día a día. Por otro lado, también podemos obtener información de otros sistemas externos, como puede ser un CRM o una herramienta de e-commerce. También hay otra forma de aprender sobre nuestros clientes, que es aprender, digamos, cuando nos cuentan sin darse cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos una campaña de email marketing, nosotros recibimos clics en los mails. Cada vez que se hace un clic, esta persona registra un interés. Previamente, nosotros tenemos que identificar en la pieza cuáles son los intereses que están relacionados en cada uno de los clics que vamos a generar en la pieza. Entonces, a la persona cuando hace clic en un producto nos está contando qué es lo que le interesa, cuál es el producto que le interesa y qué categoría le interesa. Por último, tenemos la actividad de web tracking. Hoy en día, en Emblue, podemos aprender también de la actividad post-click en el mail. Es decir, que si una persona saltó de una campaña de email que salió de Emblue hacia su web, nosotros vamos a poder aprender de todo lo que haga después de ese clic que hizo en la campaña de mail. ¿Esto cómo lo hacemos en Emblue? Yendo, digamos, un poco también a lo específico. Esto lo hacemos mediante la configuración de ciertas reglas. Lo que vamos a hacer, nosotros acá podemos ver los tags, que son las categorías o los intereses que le pueden llegar a interesar a una persona. Y acá a la derecha ustedes pueden ver las reglas que vamos a definir. Estas reglas nos permiten definir que si una URL o si un título de una página contiene cierta palabra, nosotros podemos decir que a esa persona le interesa, por ejemplo, en este caso, audio. Entonces, cada vez que una persona navegue por la página de audio, vamos a tener registro de que esta persona estuvo navegando por ahí, el momento en que estuvo, y que ese fue su último interés o el interés, digamos, uno de los últimos intereses. Bien, entonces, siguiendo, digamos, con este rompecabezas del remarketing, ya conocemos los intereses de las personas, porque lo obtuvimos de las fuentes que les comentaba antes, y ahora nos preguntamos cómo obtenemos el contenido. Porque si yo tengo, digamos, a Romina, que sé que le interesan las zapatillas, ¿cómo hago en mi herramienta de email marketing para enviarle una imagen de esa zapatilla, la descripción, el precio actualizado, o cómo hago para enviarle productos relacionados? Acá, digamos, no hay grandes secretos, sino que la clave, digamos, está en la integración. En definitiva, lo que necesitamos es integrar con la tienda, integrar nuestro catálogo de productos con nuestra herramienta de email marketing. Esta integración del catálogo de productos nos va a permitir, como les decía antes, tener la información actualizada de si ese producto tiene stock o no tiene stock, si ese producto tiene una promoción relacionada, cuál es el precio con el descuento, cuál es la imagen de ese producto, la imagen que se publica en la tienda. Entonces fácilmente vamos a poder mostrar esos datos que yo veo en la tienda directamente en mi pieza de email. También es importante integrar de la tienda la información de los contactos, y ahí vamos a tener los datos demográficos o los datos detallados del contacto. Entonces, como les comentaba antes, es importante, digamos, el tema de la integración con los distintos e-commerce, y es por eso, digamos, que en Emblue tenemos un área dedicada de la cual, digamos, yo soy el responsable de integraciones, porque nos parece, digamos, una parte fundamental a la hora, digamos, de implementar este tipo de estrategias de email marketing. Sin una integración con nuestro e-commerce o sin una implementación adecuada de lo que les comentaba antes de web tracking, es imposible que nosotros armemos
algo que sea automático y perdurable en el tiempo. Uno de los temas más importantes, digamos, a la hora de hacer remarketing es el tema, digamos, del trabajo que lleva hacer el remarketing. O sea, si nosotros quisiéramos hacer ese trabajo manualmente, hacer esa segmentación, seleccionar los productos, sería muy complicado y nos llevaría mucho tiempo. Es por eso que es fundamental automatizar este procedimiento mediante la integración y mediante la generación de distintos flujos. Por eso en Emblue, digamos, tenemos estas integraciones ya disponibles, e inclusive con nuestro equipo de integraciones nos adaptamos para integrarnos mismo también con e-commerce que no sean tan conocidos o tiendas que quizás son un poco más chicas. Al momento de integrar el catálogo de productos con la tienda, en Emblue lo que nosotros podemos ver es el detalle, digamos, de cada uno de los productos y como les comentaba antes, acá vamos a poder tener el ID, la descripción del producto, el ID del producto, el título, la marca. Todos estos datos nos van a servir para poder relacionar los intereses de la persona con lo que queremos mostrar en la pieza. Y acá viene, digamos, la pregunta más complicada, ¿no? ¿Cómo hacemos para armar una pieza que sea única? Partiendo en principio de los intereses. En Emblue nosotros tenemos una sección exclusiva en la parte del contacto donde tenemos el detalle de cuáles fueron los últimos tags o intereses asociados con este contacto y cuáles fueron los últimos visitados por este contacto. Con esto, lo que hacemos es buscar el contenido necesario para poder armar la pieza. Esto es lo que les mostraba antes del contenido que está integrado con la tienda. Y de esa manera confeccionamos esta pieza única para cada persona. Entonces, volviendo un poco al principio, ¿no? Nos preguntábamos qué es email remarketing. Dijimos, piezas de mails únicas a la persona indicada. Y por último dijimos, el momento adecuado. Entonces, ¿cómo hacemos para definir el momento adecuado? Acá lo que vamos a hacer es, en principio, definir una estrategia. Acá, digamos, es fundamental, antes de poder implementar cualquier estrategia o herramienta de remarketing, definir una estrategia. En esa estrategia tenemos que definir cada cuánto vamos a contactar a nuestros clientes, qué tipo de ofertas le vamos a enviar, vamos a enviarle la misma oferta que tenemos en nuestro sitio web o vamos a hacer una oferta especial o podemos definir un flujo donde digamos, ok, la primera semana enviamos una oferta la misma que tenemos en nuestro sitio web, pero si detectamos que esta persona no compra, podemos enviar una estrategia un poco más agresiva. Es clave, antes de poder armar todo este rompecabezas de remarketing, sentarse y definir una estrategia. ¿Esto qué nos permite? Nos permite definir, una vez que nos sentamos y delineamos la estrategia, nos permite definir que si una persona visitó un tag en particular, vamos a realizar una acción dentro de la plataforma. Esta acción puede ser el envío de un mail específico y podemos definir, digamos, que este trigger corra cada cierto periodo de tiempo. Es decir, puedo definir que todos los lunes o día por medio se envíe un trigger específico y también lo que nos permite esta funcionalidad es poder seleccionar para cuáles intereses yo quiero realizar remarketing. Volviendo al tema de la estrategia, podemos definir estratégicamente que no queremos hacer remarketing para todos los rubros,
sino que vamos a hacerlo para ciertos rubros más específicos. Esto, digamos, pasa, por lo menos en los casos, digamos, de los clientes que fuimos visitando, que se van dando cuenta, digamos, que muchas veces no tiene sentido armar una estrategia de remarketing para todos los rubros, porque quizás no es rentable, porque quizás no tienen un catálogo de productos tan extenso. Entonces, eso es una cuestión que van a tener que ustedes definir y sentarse y analizar su propio negocio para definir si quieren hacer un remarketing para todos los productos o no. Otro punto que tienen que tener en cuenta es, digamos, las reglas de toque. ¿Qué son las reglas de toque? La regla de toque es cuántas veces yo quiero contactar a un cliente en un periodo de tiempo. Lo que nos puede pasar, y podemos correr el riesgo, y por eso también hay que configurarlo bien al momento de hacerlo, es que le envío, por ejemplo, Ignacio recibe, visité Cancún, visité en un sitio web, visité Cancún, visité las cataratas del Iguazú, que es un lugar que está acá en la Argentina, y también visité Brasil. Y al otro día me llegan 3 mails distintos con ofertas relacionadas con cada uno de estos destinos. Entonces es importante definir la estrategia bien ordenada para que no sucedan este tipo de cosas. En el Blue lo que tenemos es la posibilidad de dar un orden de preferencia a estos tags y priorizar, digamos, el que me resulte más interesante para mí para poder enviar contenido primero del que resulte más interesante y después de los que resulten menos interesantes para el negocio. Volviendo a esto que le decía de las reglas de toque, en el Blue también nos permite configurar estas reglas de toque y que, por ejemplo, si hoy yo estoy haciendo un envío de alcance, es decir, un envío general para toda mi base de datos, poder delimitar cuántas veces yo quiero que una persona reciba un mail. Entonces, si yo delimito que sea solo un mail, ese día, por ejemplo, no voy a enviar ningún mail de remarketing, sino que directamente hago el envío de alcance. Si no, puedo, digamos, definir otros límites que me va a permitir también combinar distintos envíos. Eso es 100% definición de estrategia. Yendo, digamos, a cómo lo hacemos en el Blue nosotros podemos definir estas reglas que les comentaba antes, podemos utilizarlas, por ejemplo, en el subject del mail, en el asunto del mail, y el típico, digamos, asunto que te invita a, ¿estuviste viendo, por ejemplo, televisores? O en el caso de Claro Video, estuviste viendo tal película, te invitamos a ver estas otras. Entonces en Blue, como estrategia de remarketing, podemos definir, poner en el título, por ejemplo, el primero más reciente o el segundo más reciente que la persona demostró interés. Es decir, que si la persona por último estuvo viendo Alicia en el País de las Maravillas, como veíamos en el ejemplo del principio, entonces yo le voy a mandar en el subject información relacionada con ese tag, con ese interés que estuvo demostrando. Después podemos definir también reglas en el cuerpo del mail. Es decir, que acá definimos ya qué contenido le vamos a enviar dentro de la pieza. Y acá, digamos, tenemos dos opciones. Uno es mandar información relacionada con el interés más reciente, el primero, el segundo o el tercero. Y otro es la posibilidad de poder definir un interés estático. Quizás yo quiero combinar información de un interés que demostró la persona, pero por otro lado quiero mostrar información acerca de un interés en particular a toda mi base de datos, sin importar cuál fue el interés último que vio. Yo, digamos, lo cuento un poco simplificado, pero bueno, dentro de la herramienta también tenemos distintas reglas de validación para que no se envíen dos veces el mismo contenido. Por ejemplo, si el más reciente de esa persona es el mismo que yo puse como fijo,
Entonces tenemos reglas de reemplazo, que son las que les comentaba antes, que son estas reglas de priorización para que se reemplace el contenido por otro y no que se repita, digamos, dentro de la misma pieza. Bueno, entonces hasta acá fuimos entendiendo, digamos, todo lo que era el remarketing, el email remarketing, cómo definir los intereses o cómo obtener los intereses de una persona, cómo poder esto tenerlo dentro de la herramienta, cómo definir una pieza única y también cómo definimos por último el momento en que se debe enviar el mail. Yo les quería contar un caso de un cliente que se llama Frávega, es una tienda de retail en Argentina que vende principalmente tecnología, pero que fue, digamos, también ampliando su rubro, principalmente en lo que es su web. Con Frávega, en conjunto con Enblue, implementamos una estrategia de remarketing. El desafío, en definitiva, era poder desarrollar contenido dinámicos en piezas ya existentes. O sea, Frávega ya hacía algunos envíos, pero querían agregarle contenido dinámico a esos envíos. Y por último, querían lograr la automatización de esos envíos. ¿Qué fuimos delineando? Además de la estrategia, poder generar campañas con promociones específicas por categoría de interés. ¿Cómo lo trabajamos? Primero empezamos a trabajar en las audiencias, analizando, digamos, cuáles eran los perfiles de las personas que visitaban el sitio, cuáles eran las personas que compraban. Fuimos analizando todas estas métricas y combinándolas con las métricas del email marketing, hicimos un análisis de comportamiento. Con eso logramos una hipersegmentación. En Enblue, otro de los features que tenemos disponible es el análisis a través de una implementación mediante el Google Analytics. Nosotros podemos, bueno, el webinar anterior dado por Enblue, contamos un poco acerca de esto y de la implementación y cómo nos ayuda también a poder medir muchísimo más la estrategia de email marketing. Si tienen la posibilidad de ver ese webinar, fue muy interesante y también les va a dar, digamos, otra visión de cómo se pueden analizar las métricas en el email marketing. Con Frávega hicimos un análisis detallado de cómo performaban cada una de las campañas, cuáles eran los horarios adecuados, cuáles eran los horarios adecuados por cada una de las provincias, y en base a eso se fue definiendo, digamos, la estrategia. También definimos la estrategia en base a las ventas en el sitio, cuáles eran los productos y los rubros más visitados y más comprados. A partir de eso, comenzamos un análisis de comportamiento, es decir, lo que nosotros llamamos tags en Enblue. En ese análisis de comportamiento incluimos las compras, la actividad en el email, la actividad en el sitio web, que es lo que les comenté al principio de web tracking, y también sumamos información de las tiendas físicas. En este análisis de comportamiento pudimos analizar cuáles eran los últimos tags visitados por la persona y cuáles eran los últimos ítems visitados también por las personas. Con esto comenzamos a desarrollar contenido personalizado basándonos en los intereses, en el momento, digamos, que lo habían registrado y con una integración con el e-commerce. Con esto lo que logramos es desarrollar contenido dinámico para cada una de estas personas. En Enblue fuimos definiendo, digamos, el armado de la pieza, un poco lo que les conté antes, y lo que obtuvimos, digamos, como resultado, y les contaba, digamos, al principio del caso, es poder armar una pieza única por cada una de las categorías.
Es decir, registrando el interés de la persona, pudimos definir y encontrar cuándo, por ejemplo, una persona estaba interesada en reproductores de audio a partir del web tracking, a partir de la actividad en el sitio o en la actividad en los clics. En base a eso, obtuvimos información de los productos con una integración con su e-commerce que es Vitex en el caso de Frávega, una de las herramientas más utilizadas de e-commerce en toda la región. Y con esta información que obtuvimos del catálogo del producto y de la tienda de e-commerce, armamos esta pieza única con los productos más visitados de la tienda. Entonces, cada vez que registrábamos, en este caso, que una persona estuvo navegando o interesada en reproductores de audio, al día siguiente enviábamos una pieza exclusiva relacionada con esa categoría. Y acá viene, digamos, la parte más interesante. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Sobre una muestra, digamos, que tomamos de 39.000 envíos, tuvimos 32.000 aperturas. Eso da una tasa de apertura del 54%. Es decir, que el 54% de las personas que recibieron el mail lo abrieron. Es decir, ya el subject les resultó interesante. Después, yendo, digamos, al análisis dentro de la pieza, tenemos que el 71% de esas personas que abrieron hicieron clic. Es decir, que todo esto generó tráfico hacia nuestro sitio e-commerce. Que para los que me están escuchando, digamos, y eran casi la mitad que gestionan un e-commerce, lo más importante o lo que siempre se busca es generar tráfico que vaya hacia el sitio. Si comparan, la mayoría de ustedes tiene una herramienta de email marketing. Si comparan estas métricas con campañas normales, seguramente les va a sorprender. Mismo también fue la sorpresa de Frávega, que la verdad que quedaron muy contentos con esta estrategia, dado que sus métricas en general son de un 20-25% para cualquier tipo de envío, y en este caso obtuvimos un 54%. Esto, digamos, también charlando internamente con los colegas de Enblue, nos lleva, digamos, también un poco a pensar que la estrategia del email marketing está cambiando. Un poco relacionado con lo que le comentaba en los primeros slides de la evolución del email marketing. Este gráfico es un típico gráfico donde estamos enviando grandes campañas a segmentos muy grandes y no vamos haciendo, digamos, quizás envíos más pequeños, pero que sean más constantes. Entonces, un poco el cambio de estrategia es combinar estas campañas de alcance con campañas un poco más acotadas, campañas de remarketing, campañas con contenidos que sean mucho más ricos para el cliente al cual estamos contactando. Esto, además, digamos, de traer resultados en sus tiendas o resultados en conversiones, o en el caso, digamos, de que a ustedes les interese llevar gente al sitio, también tenemos, digamos, el caso de un diario en Argentina que también utiliza este tipo de estrategia y combina las notas en relación también a los intereses que fue registrando de la persona. Entonces, este caso, digamos, de remarketing no es solamente aplicable a lo que es el comercio electrónico, sino que también es aplicable a otro tipo de rubros. Seguramente, digamos, le resultará mucho más interesante a un lector recibir noticias de intereses que haya registrado en su navegación por el diario, en lugar de recibir notas que no tienen nada que ver con el interés que tiene esta persona. Entonces, este cambio de estrategia es un poco combinar estas estrategias de envíos de alcance con campañas mucho más segmentadas o hipersegmentadas, como comentábamos anteriormente.
Un poco para cerrar, les dejo dos conceptos. Este concepto de email commerce, la realidad es que el email sigue siendo, digamos, uno de los canales más fuertes en lo que es la conversión, pero como vieron en las métricas del caso que les mostré, no va a depender el éxito solamente, digamos, del contacto, sino de poder accionar en forma rápida y automática sobre los datos que tenemos. Entonces, también yendo un poco a todos los conceptos que se van cruzando y que vamos escuchando hoy en día en muchos webinars o mismo navegando en la web, lo que es importante es poder accionar sobre esos datos que vamos obteniendo. De esa manera vamos a poder conseguir los resultados en el momento oportuno. Y por último les dejo esta frase que pueden ver en el blog de Litmus. Si desean, digamos, interiorizarse sobre temas de email marketing, es un buen lugar para hacerlo, además del blog de Blue. Acá, digamos, en este blog o en esta frase, lo que es interesante que me gustó, digamos, creo que ya es conocido, digamos, de que el retorno de la inversión del email marketing es excelente, es el más rentable, el canal más rentable en lo que es e-commerce, pero lo que es más importante es que todavía, digamos, los consumidores lo siguen prefiriendo como canal de comunicación. Esto tiene que ver mucho, digamos, con la facilidad, digamos, que tienen para poder abrir esos mails en el momento en que se quiera. Hay distintos estudios, digamos, que fueron analizando esta afirmación y hoy en día, digamos, el email sigue siendo, digamos, el canal preferido de comunicación por sus clientes. Así que bueno, les dejo para que lean ahí un poco en el blog y se diviertan. Espero que les haya resultado interesante la charla. Ahora vamos a dejar un lugar para las preguntas. Si es que alguno tiene, bienvenidas, así vemos si podemos contestar. Perfecto, Ignacio. Bueno, súper completo tu recorrido. Hay muchas preguntas, ya veo que antes, digamos, de que finalizaras, se sumaron varias. Vamos a tratar de organizar por lo menos algunas de las más representativas eh, y en un orden más o menos lógico. Hay bastantes y diversas. Eh, bueno, hay algunas que están relacionadas, que están vinculadas a lo que puede ser el asesoramiento de parte de Blue. Tanto Lucas como Sandra dice que les gustaría asesoramiento para sacar el mayor potencial de Blue, que ya la están utilizando, bueno, tener una estrategia y luego hacer una integración más completa y un uso más efectivo de la herramienta. En el caso de Lucas habla también de su tienda, ¿no? Tiene un e-commerce. Bueno, como les comenté al principio, digamos, en Blue tiene, además de la plataforma, un equipo de consultores. Nosotros tenemos presencia en casi todos los países de Latinoamérica, pero digamos, nosotros trabajamos en conjunto desde el área de integraciones y desde el área de cuentas para poder acompañar a nuestros clientes en este tipo de implementaciones. Como les comentaba, el caso de Frávia, digamos, también tenemos otros casos de otros clientes donde los fuimos ayudando, digamos, para poder lograr el primer paso, la implementación o la integración con su tienda. Ahí creo que Lucas preguntaba acerca de si se puede hacer una integración con la tienda. Ahí, bueno, hay que ver en principio, digamos, cuál es la plataforma. Si es una plataforma, digamos, que nosotros ya tenemos integrada, la integración va a ser mucho más sencilla, pero, digamos, estamos también abiertos a integrar con otras plataformas. Digamos, fuimos haciendo integraciones con otro tipo de tiendas o con tiendas que son desarrollos a medida de nuestros clientes. Ahí, digamos, como que no hay restricción, pero es el paso número uno para poder automatizar y generar esto
en forma automática. Y después Sandra, digamos, que consultaba, ahí Sandra te pido que te pongas en contacto conmigo o con el ejecutivo, digamos, que tengas a cargo y te ayudamos a implementar este tipo de procesos. Bueno, perfecto, Ignacio. Seguimos con algunas preguntas. Algunas están relacionadas con el tema de spam, ¿no? Tanto lo que pueden ser notificaciones o para realizar test de spam, que quieren saber cómo realizarlo. Bien, ahí nosotros en Enblue, digamos, tenemos un área de deliverability que obviamente, digamos, en el ABC, el del email marketing, digamos, el A es poder tratar de llegar al inbox de nuestros clientes. Si bien no hay una fórmula específica para eso, nosotros, digamos, tenemos un equipo 100% dedicado a eso, que justamente ahí preguntaban acerca del feedback loop. Nosotros tenemos feedback loop de Hotmail y Yahoo, que son las dos plataformas que brindan este feedback loop. Lo tenemos integrado con la herramienta y funciona, digamos, en forma automática y transparente para nuestros usuarios. No tenemos, digamos, una herramienta, digamos, que te permita ver en tiempo real si una campaña va a llegar al inbox o no, pero bueno, ahí tenemos integraciones quizás con otras plataformas que podemos utilizar y ayudar, digamos, para que la usen. Mismo también nosotros desde Enblue, más allá, digamos, de la herramienta, eh, hemos ido desarrollando a lo largo de los años buenas prácticas con respecto al email y con respecto a cómo debe confeccionarse un email para poder asegurar o por lo menos cuáles son las reglas fundamentales que se deben cumplir para poder llegar al inbox. Más allá, digamos, de que sabemos que hay distintas herramientas, yo creo que cumpliendo con estas prácticas podemos, digamos, asegurar eso. Igual, como les decía, ¿no? Dentro de lo que es el deliverability, que es un capítulo aparte, yo diría un webinar o dos aparte, la realidad es que importa mucho, digamos, la estrategia y cómo ustedes se contactan con los clientes. O sea, más allá, digamos, también, obviamente, del contenido, que es fundamental, importa mucho también cuál es la estrategia de comunicación. O sea, la realidad es que lo vimos con un caso de un cliente hace poco que enviaba a toda su base todos los días y la realidad es que sus tasas llegaban al 5% de open rate. Cuando nos sentamos con ellos y delineamos de nuevo la estrategia, hicimos una depuración de la base, pusimos procesos de depuración de las bases que sean recurrentes, analizamos quiénes eran las personas que más les interesaba lo que les estábamos enviando, quiénes eran las personas que más abrían. A esos, digamos, definimos una estrategia de comunicación particular. Esto tiene que ver mucho, digamos, con el engagement o la estrategia que definamos para todo el ciclo de vida de los clientes. Una vez que se ordenó eso, las tasas automáticamente se dispararon a un 20, un 25%, sin hacer ningún cambio, digamos, en el contenido. Y cuando fuimos acompañando, digamos, también con alguna de las estrategias de remarketing, fuimos obteniendo, digamos, también las tasas estas que les mostraba anteriormente. Por eso, digamos, es muy importante lo que le decía en el slide anterior de el cambio de la estrategia, cómo está cambiando la estrategia y cuán importante es ir combinando estos envíos de alcance con envíos, digamos, un poco más segmentados.
Bueno, perfecto. Voy a unificar dos preguntas para poder ir acortando, porque la verdad que es muchísimo lo que están consultando. La de Romina junto con la de Adolfo, que hablan un poco sobre el tamaño de la base. En el caso de Romina decía, bueno, si hay una cantidad de datos o de base de datos mínima para poder usar la herramienta eficientemente. Y en el caso de Adolfo dice si esta automatización está relacionada con el volumen de los contactos. A más volumen, más importante la automatización. La realidad es que, yendo digamos, a la primera pregunta acerca del tamaño de la base, la realidad es que eso es totalmente relativo, digamos, al negocio que uno está manejando. Obviamente que si la base es más pequeña, podemos quizás realizar alguna estrategia un poco más puntual que si la base es más grande. El tema es que si la realidad es cómo está cambiando el mundo de Internet y todas las herramientas cloud que hoy estamos teniendo, nos permiten, digamos, que empresas que son más chicas o que tienen una base de datos más chica puedan acceder a herramientas que utilizan las grandes empresas o algunos procesos, segmentación. Nosotros, digamos, en nuestra herramienta de email marketing no diferenciamos, digamos, los features que tiene el cliente más chico que el cliente más grande. O sea, las posibilidades las tienen todos y el costo, digamos, está relacionado más que con los features, está relacionado con la cantidad de mails que se envían. Entonces, la posibilidad de realizar esto está para cualquier empresa de cualquier tamaño. Yendo, digamos, un poco al tema de la automatización, eh, ahí, o sea, como les decía antes, nosotros tenemos casos también de empresas, hay una empresa de turismo que se sumó hace poco, es una empresa chica, y la realidad es que si uno, digamos, quiere generar procesos automáticos y hacer este tipo de campañas un poco más inteligentes, como les decía recién, con las herramientas que hay hoy en la nube, se puede hacer una integración muy fácilmente con Blue y eso te permite aplicar este tipo de estrategias. Bueno, en este caso vamos también a unificar dos preguntas, que una es la hace Paola y en otro caso Luciana. Paola quería saber si acá estuvimos viendo casos con respecto a lo que es e-commerce. Ella trabaja para la industria de servicios, la hotelería, y en el caso de Luciana habla de un sitio de noticias. Eh, en este caso en particular una radio. O sea, ¿cómo podríamos aplicar o si vamos a tener un webinar específico para industrias que sean o de servicios o en este caso de contenidos? Eso lo dejo también como inquietud. O bueno, ¿qué cosas aplicables vos ves más allá de lo que es e-commerce o lo que es transaccional 100% online, ¿no? Bien, ahí un poco les comentaba al final de la charla de otro cliente que tenemos que es un diario. En definitiva, hablamos de productos, pero productos también son ítems, digamos, yendo, digamos, a lo más abstracto. En este caso, digamos, para un diario, un ítem que hablábamos al principio, ¿no? De esta especificidad, un ítem para una persona, en el caso de un diario, es una noticia. En el caso de una agencia de turismo, es quizás un paquete o un viaje en particular. Entonces esto es 100%, digamos, aplicable. Quizás, bueno, mis ejemplos fueron muy por el lado del e-commerce, pero la realidad es que el diario tiene la ventaja, o la mayoría de las plataformas, digamos, donde se montan los portales de noticias, que son CMS, tienen feed de noticias disponibles. Esos feeds de noticias son los que antes yo les comentaba como XML, o el XML en vez de ser el XML de producto sería el XML de noticias o el XML de paquetes turísticos. Esos van a ser nuestra fuente de datos de noticias para que nosotros podamos después personalizar
el mail en base a los intereses de la persona. Entonces, no, por ahora no tenemos, digamos, planificado un webinar, pero obviamente contáctenos vía mail o bueno, por nuestro Twitter o después quedan nuestros datos de contacto para que nos pregunten si tienen algún tema, digamos, en particular que quieran ver sobre alguna industria en particular, obviamente lo vemos. Ahí pasé al slide último que ahí tienen mis datos de contacto por cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, gracias de Luciana ahí en tiempo real, que era una de las que había consultado en particular. Y volvemos a otra pregunta de Sandra, que ella comenta que trabajan con servicios financieros y que tienen dos productos, créditos e inversiones, y las implementaciones son posibles. Creo que ustedes tienen experiencia también con banca, ¿no? Sí, tal cual. Ahí también tenemos experiencia con distintos bancos, tanto de Argentina como otros de Latinoamérica. Y ahí sí, 100% digamos, es aplicable. Es importante mismo, bueno, también tener, por ejemplo, la integración, eso depende, digamos, ¿no? Como ustedes tengan armado su plataforma web, pero si por ejemplo tienen ustedes la posibilidad de armar una campaña por Facebook, nosotros podemos integrar con una campaña de Facebook y cuando se registra un lead de Facebook, por ejemplo, interesado en un préstamo, podemos armar una acción en particular para esa persona o podemos también, como decíamos antes, si ustedes tienen un sitio web donde están registrando las personas que se van interesando en, por ejemplo, un préstamo, un crédito, entonces disparar una acción a la semana, por ejemplo, que registraban ese interés o cuando ustedes lo definan. Después también obviamente pueden integrar el resultado de esas acciones. Obviamente estoy hablando, ¿no?, de integraciones un poco más complejas, pero después el resultado también de esas acciones pueden ser integradas con su CMR o bueno, depende de ustedes cómo lo vayan manejando. Pero bueno, se pueden ir haciendo cosas más o menos complejas. Lo importante, como les decía en uno de los slides, es definir la estrategia. Después que definimos la estrategia y los flujos, ahí vemos cómo lo vamos implementando. Perfecto, seguimos teniendo preguntas, estamos todavía con unos minutos para llegar al tiempo. Guillermo consulta si tienen alguna herramienta dentro de la plataforma de Blue para analizar los mails de los clientes que estén operativos. Entiendo, digamos, como clientes operativos, los clientes que tienen actividad. Nosotros en Enblue, digamos, tenemos distintas herramientas de segmentación que ya vienen, digamos, nativas con la herramienta, te permiten segmentar y analizar por distintas variables. Una de esas variables, por ejemplo, puede ser la actividad. Es decir, vos podés armarte un perfil, un grupo dentro de Enblue para hacer un envío en particular, por ejemplo, con las personas que hicieron clic en el último mes o que abrieron un correo en los últimos 2 o 3 meses. Entonces vos ese tipo de segmentaciones, creo que entiendo, digamos, tu pregunta apunta un poco para ese lado en cuanto a lo operativo, te permiten, digamos, segmentar a tu base de datos. Un poco yendo, digamos, también a lo que les comentaba antes del tema de deliverability, uno de los puntos fundamentales es el tema de limpieza de listas, y justamente esta funcionalidad que te ofrece en Blue te permite segmentar a qué clientes querés contactar con una estrategia determinada. Por ejemplo, le podrías enviar un mail de te extraño, digamos, como para poder reactivar un contacto que hace 3 o 4 meses que no te abre, con un trigger a partir de esta fecha que te comentaba. Entonces vos, como tenés el registro del último mail que abrió la persona, podés accionar sobre eso o podés inclusive
armarte un segmento con esas personas para no incluirlos en tus envíos diarios. Eso depende, digamos, la estrategia que vayas definiendo en tus envíos. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Una está relacionada con integración con CRM. Carlos pregunta, bueno, si hay integración con una herramienta en particular, no sé si querés hablar al respecto. Bueno, con Soho CRM, nosotros hoy en día tenemos la integración ya funcionada a través de Zapier. Zapier es una aplicación web que permite, digamos, integrar con distintas plataformas. En Blue está disponible en esta plataforma, entonces podemos integrar entre Soho y en Blue a través de esta plataforma. Igualmente, en paralelo, estamos desarrollando un módulo para conectarnos en forma directa que estará disponible más o menos en un mes. Vamos a poder integrar directamente en Blue con Soho, pero si hoy en día lo quisieran hacer, también lo podemos hacer a través de Zapier, como les comentaba antes. Perfecto, y vamos ya a la última que es de Lucas Yanda en esta oportunidad. Tenemos varios Lucas que participaron hoy y que hicieron preguntas. Nos consulta sobre el diseño de las piezas, si es responsive. Sí, ahí en realidad más que todo el diseño de la pieza tiene que ver, digamos, con cómo la armes vos. O sea, en Blue, digamos, tiene una, la posibilidad, digamos, de armar la pieza dentro de Blue o que vos puedas subir, digamos, tu propio HTML. También tenemos un set bastante extenso de plantillas o templates que podés utilizar. Todas ellas son responsive, pero digamos también dentro de la plataforma, cuando vos vas armando la pieza ahí adentro, esa pieza también es responsive. Sí, entiendo, digamos, que apunta un poco a eso la pregunta. Bueno, perfecto, Ignacio. Hemos llegado con tiempo. No hemos respondido todas, quedaron algunas preguntas pendientes. Les proponemos los que se hayan quedado con alguna duda o consulta. Están los datos de contacto de Ignacio Maimone, que es CEO de Enblue, que ha dado una excelente presentación. Para los que también siguieron preguntando, vamos a estar compartiendo los slides y la grabación con audio y slide de este webinar. Les contamos que seguimos a lo largo de unos meses más por lo menos, teniendo esta serie de encuentros con Enblue, con distintos oradores y distintas temáticas de interés, así que los que quieran seguir profundizando en su estrategia de email marketing y qué implementaciones pueden realizar, sigan acompañándonos. En nombre de Blue y de OM Latam, les agradecemos el que estén participando y bueno, agradecidas también de la presencia de Ignacio y que nos ha acompañado. Muchísimas gracias y hasta pronto.